es necesario nacer del agua y del Espíritu. Los unicitarios buscan angustiosamente apoyo para sus doctrinas erróneas. De modo que en su desesperación tuercen la palabra de Dios, como veremos a continuación. Juan 3, 4, 5. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Los unicitarios o Jesús solo utilizan este texto para hacer creer a las personas que para ser salvo es necesario el bautismo, simplemente porque aquí se menciona nacer del agua. Sin embargo, ahora vamos a demostrar que Jesús no se refería al bautismo, sino más bien a la palabra de Dios, la cual es simbolizada por el agua. Santiago 1, 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que vemos que se nace de la palabra. Y si hay duda de a qué se refiere la palabra de verdad, veamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí ya encontramos dos cosas en contra de las mentiras unicitarias. Una, que se nace por la palabra. Y dos, que el evangelio se escucha. Por tanto, el agua no es parte del Evangelio, sino solo obediencia a ordenanzas de Jesús, así como la Santa Cena. Vea que claramente dice que nacemos por la palabra. Bueno. Pero ahora demostremos que la palabra de Dios es simbolizada por el agua. Efesios 5, 25b, 26, dice: Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué más claro? Dice lavamiento del agua, por la palabra. Bueno, pero aquí alguien puede decir que Nicodemo no tenía el Nuevo Testamento. ¿Y que por qué Jesús esperaba que entendiera eso? La verdad es que en el Antiguo Testamento ya estaban esos símbolos de agua, como símbolo de la palabra de Dios. Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Compara la palabra con lluvia que desciende del cielo. Ahora veamos, Jesús hacía referencia al Antiguo Testamento cuando hablaba con Nicodemo. Ezequiel 36, 25, 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Veamos, habla de esparcir agua limpia. Es claro que no habla de bautismo, porque bautismo es sumergir. Además, agua limpia. Y esta agua sí, quita las inmundicias. No como la que menciona Primera de Pedro 3, 21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. De modo que esta agua, la palabra, sí quita las inmundicias. En cambio, el bautismo no las quita, sino que es una actitud de obediencia. Es decir, que el bautismo en agua nos salva en el sentido que hay una aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios, al igual que participar de la Santa Cena nos salva, por aspirar o desear a tener una buena conciencia en la obediencia a Dios. Así que en esta porción habla del agua, que es la palabra, y al final también dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es claro que Jesús hablaba de esto a Nicodemo. Otras porciones del Antiguo Testamento que también nos muestran el símbolo de agua como palabra de Dios. Jeremías 2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel había dejado a Jehová, fuente de agua viva, e hicieron su propia fuente, es decir, enseñanzas falsas. Salmo 42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? ¿Qué más claro? David era un hombre que ansiaba estar en los atrios de la casa de Jehová. ¿Y qué se recibe de Jehová en el templo? Claramente que palabra de Dios. Ahora que ya está demostrada el agua como palabra de Dios en el Antiguo Testamento,
Vamos a continuar con pruebas en el Nuevo Testamento. Ya vimos Efesios 5, 24b, 25. Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En la Biblia también aparece la palabra renacer. Esta palabra significa exactamente lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Veamos lo que dice Pedro 1, 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nacemos de nuevo por la palabra, no por el agua literal. Veamos algo más, Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Preguntas que debemos hacer. ¿Tenía Jesús agua literal? ¿Daba agua literal a las personas o palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando recibimos la palabra de Dios? Cuando recibimos palabra de Dios, creemos en esa palabra, es decir, ponemos nuestra fe en Jesús. Gálatas 2, 16. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y también nosotros nos volvemos portadores de la palabra. Por eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y que sale del interior de un cristiano teniendo como fuente el Espíritu Santo? Es claro que somos portadores de la palabra de Dios. No de agua literal. Otros versículos del Nuevo Testamento. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y si continuamos leyendo hasta el 15, cuando la mujer le pidió agua a Jesús diciendo: dame de beber de esa agua, lo que él le presentó fue un mensaje finalizando con la afirmación que él era el Mesías prometido. No le dio agua literal. Santiago 3, 11. Cuando habla de nuestra boca la compara con una fuente de la cual sale agua, que puede ser dulce o amarga. Segunda de Pedro 2, 17 afirma que los que no predican la palabra correcta del Señor son fuentes sin agua. Judas 12 afirma que los que no están firmes son nubes sin agua. Y no se puede ser salvo, sin haber oído la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Juan 10, 13, 17. 1 Corintios 10, 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿qué hacía? Predicar la palabra. Y si Cristo era la roca, es claro que la bebida espiritual que se menciona, que en tiempo de Moisés era agua, en Cristo era palabra de Dios. Por tanto, ha quedado demostrado que cuando Jesús dice: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está aclarando que para poder entrar al reino de Dios, es necesario recibir la palabra, y al recibir la palabra, es decir, poner nuestra fe, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13. ¿Qué más claro que el agua? Dios les bendiga. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesa.